Tras unos meses de silencio, tanto en el canal de YouTube sobre psicología de autoridad y el ataque cognitivo que sufrimos, como en el de Odyssey sobre esos temas que me censuran en YouTube, creo interesante volver, para intentar poner un poco de luz a la nueva crisis que se ha inventado el globalismo para seguir doblegando las débiles mentes occidentales. Pretendo hacer una serie de vídeos al respecto para intentar explicar a quienes quieran saber las causas y la evolución de esta guerra que nuestros gobernantes han decidido hacer nuestra. Para empezar, habrá que hablar de las causas del conflicto, para entender cómo se ha llegado a esta situación y qué hubiera hecho falta para evitarlo. Antes de nada, combinar un poco de perspectiva histórica al conflicto, dado que solo conociendo los antecedentes se pueden entender los hechos. Si nos remitimos a la historia de Rusia se inicia en Ucrania, el Rus de Kiev, una confederación de tribus eslavas recién establecidas en la zona de la actual capital ucraniana. Formó un vasto estado desde las orillas del mar Caspio hasta la actual Finlandia y prosperó controlando las rutas comerciales hacia Constantinopla. Para los rusos, es literalmente como para nosotros Asturias en cuanto al simbolismo patriótico. Rusia nació en Kiev, pero luego las vicisitudes históricas hicieron que dicha parte de Rusia fuera ocupada sucesivamente por diferentes pueblos, dada su ubicación como punto estratégico entre Asia y Europa. Hacia el siglo XIII, el Rus se desintegró y sería escenario de continuas batallas entre mongoles, húngaros y polacos, que al final acabaron por dominar la zona bajo la entonces poderosísima mancomunidad polaco-lituana. En 1648, una alianza entre cosacos, tártaros y campesinos ucranianos logró expulsar a la mancomunidad y establecer un estado independiente. El estado tuvo una vida efímera y el territorio acabó dividido entre los dos grandes imperios en auge en la región en aquel momento, el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. Después de 2 siglos y medio de estabilidad, cambió el status quo de la región en la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Rusa y el fin del Imperio Austrohúngaro. En ese entorno tan incierto, se produce una guerra a 3 bandas entre los independentistas, los comunistas y los anarquistas, que acaba con la victoria del Ejército Rojo. De esta manera se conforma la República Socialista Ucraniana, como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, Ucrania, como nación, es una construcción cuasi artificial, dado que dicho territorio apenas ha sido independiente por algunas décadas en la historia, pasando por diversas manos, como la generalidad de los países de Centro Europa. De hecho, antes de la revolución bolchevique, en su mayor parte era parte de Rusia. Otra parte la recibieron de territorios quitados a Polonia tras la Segunda Guerra Mundial, y por último Crimea les fue regalada por Khrushchev. Es evidente en todo caso que por las vicisitudes históricas hay una cultura ucraniana y una lengua ucraniana que no es sustancialmente tan diferente de la rusa, ya que son pueblos hermanos. Sin embargo, toda la zona norte y este, curiosamente donde están desarrollando las operaciones, son mayoritariamente rusófonas y no eran parte de lo que se podía considerar la Ucrania histórica, entendida como las tierras que hoy conforma Ucrania y que estuvieron bajo el control polaco hace siglos. Hay que entender que cuando se creó la URSS, esas tierras se cedieron a Ucrania por una mera cuestión de plasticidad, no por cuestiones históricas, étnicas o culturales. Desde el final de la URSS y la caída del telón de acero, Rusia pidió y se le dieron garantías de que la OTAN, organización que por otro lado dejaba de tener sentido práctico, no se iba a expandir hacia Rusia. Garantías luego incumplidas aprovechando la debilidad de Rusia. De esta forma, durante años, Rusia intentó acercarse a Europa y no recibió más que desprecios e indiferencia, que tras el ataque de Georgia a las repúblicas prorrusas de Osetia del Sur y Abjasia se convirtió en abierta hostilidad. En ese contexto, en 2014 se produce el golpe de Estado en Ucrania, auspiciado por la Unión Europea y Estados Unidos, derrocando al gobierno legítimo prorruso, para imponer
uno más cercano a sus intereses. Una vez instalados en el poder, los medios obraron su magia para lograr cambiar la percepción de la mayoría social ucraniana y enfrentarla a Rusia. A la vista de esta situación, se producen dos hechos diferenciados pero relacionados. Rusia retoma Crimea, que jamás fue parte del ámbito ucraniano, y se producen, además, protestas en el este del país en contra del golpe de Estado duramente reprimidas y que provocarán gran número de muertos, y que degenerarán en la declaración de independencia de dos provincias ucranianas, Lugansk y Donetsk, lo cual desemboca en una guerra civil que ha estado desarrollándose durante 8 años de espaldas a la sociedad occidental y en la que han muerto miles de civiles bombardeados indiscriminadamente por los ucranianos. Ello además ha ocasionado sanciones económicas hacia Rusia, que la han distanciado aún más de Europa. Otro aspecto reseñable es el cierre del canal que abastecía de agua a Crimea, ocasionando graves daños a la agricultura de la zona. Hay que tener en cuenta que las tierras que surca ese canal era tierra rusa antes de la formación de la Ucrania moderna. En este contexto, mientras se preparaba por parte de Ucrania una ofensiva contra las provincias rebeldes prorrusas, el gobierno ucraniano pedía la entrada en la OTAN, una línea roja inadmisible, y que Rusia advirtió que supondría la guerra. Es probable que la gran ofensiva preparada y financiada por Estados Unidos sobre las provincias rebeldes se debiera a la necesidad de recuperarlas para poder ser aceptable su solicitud, dado que ningún país con problemas territoriales puede ser integrado en la OTAN. De esta forma, Rusia no hizo sino adelantarse a los planes ucranianos y desbaratar a un país que iba a atacar a población rusa a sangre y fuego, antes de que estuvieran totalmente preparados para ello. Todo eso se iba a hacer con el decidido apoyo de la OTAN mediante adiestramiento y armamento de última generación, algo de lo que hablaré también en futuros vídeos. De hecho, Rusia solicitó garantías de seguridad en enero a Estados Unidos, de las que recibió desdén y desprecio absolutos. Ello precipitó los acontecimientos. Se puede decir sin temor a equívoco que Estados Unidos, o el globalismo, fue lo que provocó la guerra, dado que no dejaron ningún margen de maniobra a Rusia para evitarlo. Hasta aquí, un resumen bastante sucinto de las causas del conflicto. En el espacio de un vídeo, sería imposible concentrar la evolución histórica de la región. Os animo a investigar un poco en internet por vosotros mismos y haceros una composición del lugar de las complejas circunstancias de la región. ¿Es condenable la invasión de Ucrania? Cada contendiente tiene su punto de vista y sus razones. Desde luego, Ucrania ha cometido el error de creer que Occidente le iba a proteger, nada más lejos de su intención. Para el globalismo que impera en Occidente tan solo es un peón prescindible del tablero. Por otro lado, su actuada reacción occidental es algo más que cínica, habida cuenta de lo ocurrido en el año 1999 en Serbia, donde bombardearon sin piedad por 50 días con 1000 aviones de combate un territorio apenas un 15% de la superficie de Ucrania, provocando miles de muertes y una destrucción sin medida. Al parecer entonces, la excusa era liberar a los albano-kosovares del dominio serbio. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso de las repúblicas de Lugansk y Donetsk? La supuesta violencia policial serbia sobre los albano-kosovares no era ni una centésima parte de la presión militar con bombardeos masivos de artillería que han sufrido los rusófonos durante 8 años. Es evidente que la invasión de Ucrania no es sino una excusa del globalismo para imponernos una guerra contra Rusia. Sí, una guerra de sexta generación, en la que el terreno de juego se traslada desde el uso de las armas convencionales a otros frentes como el cognitivo, el económico o el social. Es evidente que los débiles dirigentes de los países occidentales y de la Unión Europea, auténticos indigentes intelectuales, razón por la cual fueron puestos allí por el globalismo, han vuelto a caer nuevamente en la trampa para ratones que se les ha puesto. Otra vez, quienes manejan el mundo a través de su estricto control de la cadena de valor de la información pública han vuelto a manipular a la ciudadanía para presionar o inducir a los gobernantes a tomar medidas que ellos deseaban.
Esto es algo que se realizará en futuros vídeos. Si te ha gustado este vídeo, dale like y si te atreves, compártelo con tus contactos y redes sociales. Tened siempre en cuenta que la realidad es cuestión de percepción. E pus si muove.